informativo. Una buena tarde tengan todos en este jueves 11 de octubre del 2018. Bienvenidos a la información internacional. Soy Ruth del Salto. Un gusto estar junto a ustedes durante la próxima hora de actualización de noticias. Empezamos con los titulares. Tragedia en Colombia, 11 muertos. Deja un derrumbe en el municipio de Marquetalia, en el centro del país. Fuertes lluvias desencadenaron la emergencia. Equipos de rescate buscan al menos 3 desaparecidos. Catastrófico fue el paso del huracán Michael por Florida. El fenómeno natural deja a 2 personas muertas, cuantiosos daños materiales en Panama City y en Playa México. La ex candidata presidencial peruana Keiko Fujimori pasó su primera noche en la cárcel luego de que un tribunal acordara una medida de prisión preventiva durante 10 días. Fujimori es investigada por presunto lavado de activos. En Washington, el presidente de Honduras le pide a Estados Unidos que apoye su solicitud en las Naciones Unidas de declarar a las pandillas como violadores de derechos humanos. Dos muertos por el desbordamiento de ríos. Fueron arrasados a bordo de un carro por la corriente de un río en Francia. A 2073 ha aumentado la cifra de víctimas mortales por el terremoto de magnitud 7.5 y el tsunami que golpearon la isla indonesia de Celebes. Esto sucedió el pasado 28 de septiembre. Un paso gigantesco hacia la paz en la península coreana. Obispos de Corea del Sur hacen todo lo posible para que el Papa Francisco visite Pyongyang. En los deportes, una jornada llena de fútbol. 11 amistosos internacionales se van a disputar en el mundo y 7 partidos de la Liga Europea de Naciones. Comienza el informativo. Tragedia en Colombia. Al menos 11 personas han perdido la vida por un deslizamiento de tierra en el municipio de Marquetalia, en el centro del país. La emergencia habría ocurrido luego de que las fuertes lluvias ocasionaran el derrumbe. Las autoridades permanecen en esta zona. Sobre las 2:30 de la madrugada, hora local, las fuertes lluvias que azotaban el barrio Andes del municipio de Marquetalia ocasionaron el mortal deslizamiento. En el hecho, 11 personas perdieron la vida y otras 4 resultaron heridas. Entre los fallecidos habría algunos menores de edad, de acuerdo al reporte preliminar de las autoridades. 7 viviendas de la zona se vieron gravemente afectadas tras el incidente. 29 residentes fueron rescatados por los equipos de emergencia en el área donde se registró el deslizamiento. El presidente Iván Duque expresó sus condolencias a las familias de las víctimas. Es una situación que nos duele. Yo estoy llegando a Arauca y le he pedido a la señora vicepresidenta, la doctora Marta Lucía Ramírez, que haga presencia en el lugar, que vaya con la unidad de gestión de riesgos para ver cómo podemos apoyar a las familias y apoyar al gobernador del departamento de Caldas. A esta hora, las labores de búsqueda y rescate se llevan a cabo en la zona. Estamos en este momento haciendo labores de búsqueda y rescate de la persona desaparecida. Una vez la podamos encontrar y rescatar, entraremos con maquinaria pesada a hacer la remoción de escombros para, digamos, disminuir un poco el riesgo que está allí en ese sector. A lo largo del día, las autoridades y los equipos de rescate estarán trabajando en la remoción de escombros. Devastador fue el paso del huracán Michael por el estado de la Florida. Las localidades de Panama City y Playa México son las poblaciones más afectadas por el fenómeno meteorológico. El fuerte oleaje, las lluvias de gran intensidad y las inundaciones son muestra del poder destructor de Michael, que ya cobra la vida de un hombre y una niña. Ahora, como tormenta tropical, avanza por el noreste hacia Georgia y Carolina del Sur. El impacto del huracán Michael fue catastrófico. El paso del fenómeno meteorológico deja a 2 personas muertas y cuantiosos daños materiales. El área de Panhandle, la parte más noroccidental del estado de la Florida, fue la más afectada. También las localidades de Panama City y Playa México.
Al menos 360.000 viviendas quedaron sin el suministro de energía. No habrá energía por un tiempo, por razones obvias. Una, tienes que entrar en las áreas y revisar las redes, asegurarse de eliminar los escombros de las redes, pero en cualquier momento tienes una tormenta significativa. Así, las carreteras y los puentes se ven muy afectados. Pero tenemos decenas de miles. El último número que vi fue de más de 30.000 cuadrillas privadas organizadas en varios lugares listos para movilizarse. El fuerte oleaje, las lluvias de gran intensidad y las inundaciones, así como la caída de árboles y postes de electricidad, dejan ver la magnitud de Michael, considerado como el huracán más poderoso que ha golpeado a Estados Unidos en los últimos 80 años. En 64 años esta es la primera vez que pasé por algo así. Trabajé para la compañía eléctrica y me jubilé, así que vi muchas situaciones de tormenta, pero esta fue la peor que he visto. Entonces, mira lo que hizo aquí. Rompió árboles como si fueran palillos de dientes. Michael se degradó a tormenta tropical, pero aún puede hacer mucho daño en el sureste del país en su camino hacia el Atlántico. Estamos observando la tormenta tropical Michael. Se está moviendo a través de Carolina del Sur. Hoy continuará moviéndose rápidamente hacia el noreste de Carolina del Norte. Esto esparcirá fuertes lluvias en aquellas áreas que fueron afectadas por el huracán Florence hace varias semanas. Por lo tanto, estamos considerando una gran inundación de ríos locales moderadamente importantes para volver a surgir sobre Carolina del Norte. Equipos de científicos que estudian la fuerza y movimiento de los huracanes recorrieron la pared del ojo de Michael y vivieron una de las peores turbulencias durante el vuelo. Las tareas de búsqueda y rescate avanzan en medio de los escombros, objetos y materiales que arrastró Michael a su paso con vientos sostenidos de hasta 250 kilómetros por hora. Keiko Fujimori ha pasado su primera noche en la prefectura de Lima, la capital peruana. Frente a las instalaciones donde permanece la líder de la oposición, se han registrado enfrentamientos entre seguidores y detractores de la familia Fujimori. La defensa de Keiko insiste en que no hay pruebas que sustenten la acusación del Poder Judicial. Sigue el revuelo político y social en Perú. Desde que Keiko Fujimori fue puesta en custodia en las calles se registraron protestas a favor y en contra de la familia Fujimori. Y es que la líder de la oposición pasó su primera noche en prisión. En imágenes reveladas por el Poder Judicial se ve cuando Keiko es ingresada a un tribunal para legalizar su detención, mientras que la defensa legal de la política insiste en que la acusación en su contra no tiene fundamentos. Está tranquila, muy fuerte y decidida para seguir enfrentando esta injusticia. Llevamos 18 años siendo investigados y hasta la fecha ni una prueba. También afirman que esta detención preventiva tiene motivaciones políticas y ponen en duda la independencia de los tribunales, un señalamiento al que respondió el presidente del Poder Judicial. Plantear ese tipo de observaciones que no responden a ningún aspecto de la realidad concreta de las cosas, sí debemos rechazarlo. Keiko y 19 personas más, entre ellas 2 exministros del gobierno de su padre, Alberto Fujimori, están siendo investigados por el delito de lavado de activos. Hace minutos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre la muerte del concejal venezolano Fernando Albán. Por medio de un mensaje en la cuenta de la red social Twitter, la CIDH ha exigido una investigación independiente sobre este caso. CIDH condena muerte del concejal Fernando Albán mientras estaba bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN en Venezuela y exige una investigación pronta, exhaustiva e imparcial para determinar lo ocurrido y aplicar las sanciones que correspondan. Tras la muerte del concejal Fernando Albán, mientras estaba en custodia del SEBIN, los familiares de los denominados presos políticos han acudido a la sede de la ONU en Caracas para exigir que ayuden a garantizar el respeto a los derechos humanos. Mediante un documento han solicitado la visita de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, al país para que constate las condiciones de las cárceles. En Caracas, Luis Alejandro Laya tiene el reporte hasta ahora. Luis, una buena tarde. Hola, buenas tardes. Pues sí, familiares de los denominados presos políticos en Venezuela visitaron la sede de la Organización de Naciones Unidas en el país para exigir una visita de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Ellos aseguran que las violaciones que se llevan a cabo en los calabozos del SEBIN y de otros organismos policiales y otras cárceles del país en donde estos están recluidos son notables. Indican que el caso de Fernando Albán debe ser una alerta internacional para que estos hechos no se repitan. Escuchemos.
Venezuela está de luto, toda Venezuela en solidaridad a la familia del concejal Fernando Albán. Hemos acompañado a la familia día a día, hora a hora, y los familiares de los presos políticos. Tenemos una profunda preocupación. Vivimos con una profunda preocupación y lo hemos dicho claramente y lo hemos anunciado y lo hemos denunciado. La vida de nuestros presos políticos está en riesgo. La dictadura mata a los presos políticos. Hoy, Fernando Albán, preso político, está muerto. Rodolfo González, desde el helicoide salió muerto. El concejal Carlos García, también de Primero Justicia, en el año 2017, preso político, terminó muerto por no darle la atención adecuada cuando están enfermos, por no dejarles tomar sol, por no respetarles sus mínimos derechos fundamentales. Asimismo, los familiares de los denominados presos políticos aseguraron que los distintos organismos venezolanos, como los tribunales, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía del Ministerio Público, no toman en cuenta sus denuncias, no toman tampoco acciones para que se detengan este tipo de hechos que ponen en peligro la vida de sus familiares. La juez se niega rotundamente a hacer la boleta dirigida a la 26 de julio porque tiene miedo que su cabeza ruede. Se niega a liberar a Frek Mavare y Rigui Andrade. Hago responsable de lo que le pueda pasar a Frek Mavare y a Rigui Andrade, al presidente de la República, Nicolás Maduro, a la jueza Ana María Gamuza y al director del penal 26 de julio, Ramón Perdigón. Los presos políticos son víctimas de violación a sus derechos humanos. No solamente están presos de manera injusta, que ya es un acto aberrante para un ser humano, sino que además reciben tratos crueles, inhumanos, y además reciben tortura. Los abogados de los denominados presos políticos indicaron que es totalmente legal una visita del alto comisionado de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y exigieron que de realizarse no solamente debe reunirse con el Estado venezolano, sino también con familiares de presos políticos y visitar las cárceles venezolanas. Esta es la información que nosotros tenemos a esta hora para ustedes y con ella volvemos al estudio. Luis, gracias por ese reporte. Hoy se reunieron en Madrid los cancilleres de España y de Brasil. Ambos ministros se han referido a la sospecha de muerte del concejal venezolano Fernando Albán, a la sospechosa muerte. Los diplomáticos coinciden en la necesidad de una investigación independiente sobre el fallecimiento del dirigente opositor. Información en directo con nuestro periodista Marcelo Moncayo. Marcelo, una buena tarde. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes desde Madrid, amigos televidentes. De este día aquí en el Ministerio de Asuntos Exteriores, los ministros de Brasil y España abordaron la crisis que se vive en Venezuela y además insistieron en la necesidad de que sea una investigación independiente la que determine las causas de la muerte del concejal Fernando Albán. Este jueves, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid, los ministros de esa cartera de Estado de España y Brasil analizaron las últimas informaciones que se han dado en Venezuela a raíz del fallecimiento del concejal Fernando Albán. Los ministros aseguraron que paralelamente a cualquier investigación que realice la Fiscalía venezolana con sus propios recursos, es necesaria una investigación independiente, acción que aseguraron se pediría a cualquier país en donde hubiera pasado algo parecido. Una investigación independiente podría ser del interés común, que se diga exactamente cómo murió, si fue asesinado, quién lo mató, que sea responsabilizado a la persona que lo asesinó. Esas son las cosas que necesitan ser dichas de una forma más clara y abierta al mundo, porque sabemos que esto es un caso que llamó la atención del mundo entero. Nosotros no tenemos nada contra la Fiscalía, que actúe la Fiscalía, naturalmente. Todo gobierno moviliza sus propios recursos, en principio, pero creemos que este caso en particular requeriría una investigación de carácter independiente. No minusvaloramos lo que pueda investigar la Fiscalía venezolana. Los ministros además descartaron que sus países se unan a la demanda interpuesta en la Corte Penal Internacional por otras naciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad. Consideran que no hay una sólida base jurídica para eso. Nos parece poco nítida la base jurídica de la condenación con base en los crímenes contra la humanidad. Pues me ha robado usted la respuesta. Lo que ha dicho el ministro es básicamente lo que yo hubiera dicho.
Los ministros también hablaron sobre el panorama electoral de Brasil. El canciller Nunes aseguró que el respeto de los derechos humanos en su país está garantizado, pues existe una fuerte normativa federal y constitucional que lo garantiza independientemente de quién sea el próximo presidente de Brasil. Televidentes de NTN 24 y además el ministro de Asuntos Exteriores de España está esperando más información sobre la muerte del concejal Fernando Albán a través del embajador de Venezuela en España. Este es el informe Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Marcelo, gracias por ese reporte desde España. Jefes de Estado, representantes de los gobiernos de México, de Guatemala, Honduras, El Salvador y Estados Unidos participan a esta hora en la segunda conferencia de prosperidad y seguridad en Centroamérica. Esto sucede en el Departamento de Estado en Washington. Fortalecer la paz, el desarrollo y la gobernanza en el Triángulo Norte, algunos de los temas. Nuestra periodista en la capital estadounidense, Emiliana Molina, tiene la noticia. Emiliana, una buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Algunos de los temas sobre la mesa en esta segunda conferencia sobre prosperidad y seguridad para los países de Centroamérica fue precisamente el flujo migratorio que viene de los países del Triángulo Norte y México rumbo a Estados Unidos. Una problemática que el mandatario estadounidense Donald Trump ha intentado frenar con todo el peso de la ley. Trump incluso envió altos funcionarios de su administración, como el vicepresidente Mike Pence, el secretario de Estado Mike Pompeo y la secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen, para hablar también sobre el apoyo financiero que Estados Unidos le brinda a estos países para intentar frenar los crímenes, la violencia, la corrupción y las pandillas. Pero uno de los temas de gran importancia para estos países del Triángulo Norte fue la cancelación del estatus de protección temporal para al menos 250,000 hondureños y salvadoreños. Altos funcionarios de estos tres países de Centroamérica intentan presionar a la administración de Donald Trump para que renueve este estatus de protección temporal para aquellas personas que aún residen acá en Estados Unidos. Por otro lado, el presidente de Honduras también le pidió a Estados Unidos que apoye su solicitud en las Naciones Unidas para declarar a las pandillas como violadores de derechos humanos. Vamos a continuar fortaleciendo la frontera, fortaleciendo la seguridad pública y promoviendo el crecimiento económico en la región, lo cual está diseñado para reducir el flujo de la migración ilegal. Pero como dije, con todo lo hecho hasta ahora, nos reunimos aquí porque hay más trabajo por hacerse. Presidente Hernández, lo alentamos con gran respeto a continuar duplicando sus esfuerzos para aumentar el número de policías, combatir el tráfico humano y también lo alentamos con gran respeto a hacer inversiones en la seguridad fronteriza. Presidente Morales, con igual respeto lo alentamos a dar más recursos para la seguridad de su frontera, tomar ventaja de las fuerzas de trabajo fronterizas que Estados Unidos ha establecido. Estamos ansiosos para trabajar con ustedes para asegurar la soberanía y la integridad territorial de nuestros países. La primera conferencia de prosperidad y seguridad se llevó a cabo el año pasado, donde los líderes de estos países centroamericanos le pidieron también a la administración renovar el estatus de protección temporal para estos miles de personas que aún residen en Estados Unidos, aunque el mandatario estadounidense Donald Trump no ha dado pista alguna de que planea hacer esto. Así, recientemente un juez haya bloqueado la decisión del mandatario estadounidense. Por otro lado, los funcionarios sostendrán otra reunión el día de mañana. Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Hay alerta en México. Las autoridades están preocupadas por el aumento de cadáveres no identificados que han tenido que ser enterrados en fosas comunes o que permanecen en morgues de diferentes estados de todo el país. De acuerdo con el registro, son 5.933 cuerpos que nunca fueron recogidos por sus familiares o que los organismos de seguridad no han podido determinar la identidad o registro. El creciente número de muertos por la violencia en el país dispara dramáticamente estas cifras. Damos paso a los anuncios comerciales y cuando retornemos, nueva alerta entre la comunidad migrante en Estados Unidos por cuenta de las políticas de la administración del presidente Trump. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya tendría el reemplazo del fiscal general de Jeff Sessions. Se trata del jefe del gabinete del Departamento de Justicia, Matt Whitaker. El abogado de 48 años ocuparía el cargo que hasta el momento ha desempeñado Sessions, con quien el presidente ha mantenido diferencias en los últimos meses. Esta noticia ha sido confirmada tras una publicación del diario estadounidense The Washington Post. Hay preocupación en la comunidad inmigrante en Estados Unidos por los recientes anuncios de la Casa Blanca. La administración Trump busca ahora negar el acceso a tarjetas verdes de residencia, Green Card, a los inmigrantes que reciban asistencia alimentaria, de salud o vivienda por parte del gobierno. Serían calificados como una carga pública. Nuestro periodista en Nueva York, Alejandro Rincón, tiene el reporte hasta ahora. Alejandro. Hola, buenas tardes. En el momento de hacer público el cambio en la regla de carga pública, el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos estimó que unos 900.000 inmigrantes alrededor del país se verían afectados por esta modificación en la norma. Sin embargo, el Instituto de Política Fiscal, que tiene sede en la ciudad de Nueva York, advierte que el alcance es muy superior. Por lo menos 24 millones de personas en todo el país llegarán a verse afectados si este cambio entra en vigor. NTN 24 consultó directamente al Instituto de Política Fiscal, que en los siguientes términos evaluó el impacto de esta propuesta. Ustedes han escuchado al presidente hablar respecto a la situación de los inmigrantes que vienen a nuestro país y que se encuentran en una situación en la que quizás se contempla que necesitan bastante dinero para estar aquí. Así que, bueno, yo personalmente creo que quizás se les ha puesto miedo intencionalmente por ello. Creo que es fundamental aceptar de que hay inmigrantes en ese país. Tenemos que tener en cuenta los niveles de ingreso, los beneficios, así que son las formas en las que podemos darnos cuenta en las que son capaces de sostenerse en este país. Si la administración Trump logra hacer efectivo el cambio en la regla de carga pública, el Departamento de Seguridad Interna del país pondrá como límite de ingresos mínimos para mantener una tarjeta verde de residencia el tener ingresos superiores a los $73,000 anuales para una familia de 5 personas, lo que en esencia es un rango superior a lo que representa o es actualmente la base de ingresos promedio de toda la población inmigrante. Esto, en esencia, también representaría, por ejemplo, que más del 56% de las personas que aplican actualmente para esta tarjeta de residencia pudieran llegar a haber bloqueado o denegado su acceso a la misma. Esto también significa de que hay mucha gente que va a estar preocupada cuando ellos vayan a acceder al apoyo social o económico, de salud, de comida. Ellos lo necesitan porque ellos están pensando también al mismo tiempo de lo que la administración va a hacer. Y bueno, ellos quieren estar juntos, pero creo que están forzando a la gente a tomar elecciones difíciles. Yo creo que también va a tener un impacto sobre la gente que no puede acceder a las Green Card porque, bueno, ellos simplemente están teniendo éxito por ellos mismos. Así que creo que va a tener un impacto indirecto en otras personas que están haciendo esto y están enfrentando estos beneficios también. Creo que quieren acceder a todos los beneficios, por supuesto. De acuerdo con lo previsto por la ley de los Estados Unidos, está ahora mismo en vigor un periodo de 60 días en el que cualquier persona afectada directamente por este cambio puede enviar comentarios directamente al Departamento de Seguridad Interna. Posteriormente, la entidad tendrá la obligación de revisar esos comentarios y posiblemente entre 6 meses y 1 año después pudiera llegar a publicar su resultado. En este caso, sí, en efecto o no, hay un cambio a la normativa sobre carga pública. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Gracias por ese reporte, Alejandro Rincón desde Nueva York. Y el buque hospital USNS Comfort ha adelantado su misión para evadir los vientos huracanados del huracán Michael y ha zarpado anticipadamente desde Norfolk, Virginia, rumbo a Ecuador, a Perú, a Colombia y a Honduras. Este barco de la Fuerza Naval estadounidense va a llevar a cabo una misión de asistencia médica de 11 semanas. El objetivo va a ser justamente ayudar a las comunidades más vulnerables que cruzan la frontera de estos países, entre ellos a los venezolanos. Un equipo de NTN 24 estuvo presente en la salida de este buque. Enseguida el informe. En medio de lágrimas, abrazos y despedidas, partió el barco de la Fuerza Naval de Estados Unidos, USNS Comfort, rumbo a una misión humanitaria en 4 países de Latinoamérica.
Y tendremos unas 20 cirugías al día para un total de unas 100. Estos pequeños despiden a su madre, mientras Rosalina despide a su hijo y Mariah a su esposo y el padre de su bebé, Joseph Anthony Killen. Bueno, ella acaba de llegar a casa y luego él se va y luego él llega a la casa y ella se va. Así que por eso es que yo estoy aquí, para cuidar del bebé algunas veces. Principalmente es porque esta es la vida del marino, la vida que escogieron vivir. Y es difícil. Es difícil. El buque hospital se marcha antes de tiempo debido a las condiciones climáticas y los estragos que podría dejar en la ruta el huracán Michael. Bueno, es por el huracán Michael, porque está tocando tierra en los Estados Unidos y va a atravesar el país. Y va a ser más retador con los vientos para cruzar el mar. Así que nos vamos hoy para evitar ese mal tiempo y completar nuestra misión. Expertos de la misión médica Promesa Perdurable se preparan para la labor de 11 semanas. No podrán ver a sus familiares de nuevo hasta finales de diciembre. Bueno, es este pequeño aquí y su madre acá. Y es difícil para ellos. Es realmente difícil. Pero es una vida buena. Algo que ellos escogieron y estoy muy orgullosa de ellos. El USNS Comfort se desplaza a zonas como Riohacha y Turbo, ambos en el Caribe colombiano, para hacer frente a la llegada de refugiados procedentes de Venezuela que huyen de la crisis interna en ese país. Bueno, una vez que lleguemos a puerto, vamos a comenzar a mover a todos nuestros doctores, vamos a establecer nuestras instalaciones médicas, aproximadamente 2 por país, y hemos hecho un trabajo previo con los ministros de salud en los países. El buque hospital cuenta con 1000 camas, una docena de salas de operación, servicios radiológicos digitales, un laboratorio, una farmacia, un banco de sangre con 5000 unidades y un helipuerto. Es fácil hacer procedimientos que podamos hacer rápidamente, procedimientos que no requieren un cuidado posterior y cosas que podemos hacer para lograr que las personas estén sanas y regresen a sus vidas diarias sin problema. La tripulación incluye más de 200 médicos, enfermeras, técnicos y militares estadounidenses y de naciones aliadas. Al menos 60 voluntarios profesionales, médicos y odontólogos de varias organizaciones no gubernamentales para asistir en la misión. Estamos muy emocionados de venir aquí a ayudar a todos. Parlamentarios, oficialistas y opositores en Chile han solicitado al presidente Sebastián Piñera reanudar las relaciones diplomáticas con Bolivia, congeladas desde hace 40 años. Esta petición llega luego de que la Corte Internacional de Justicia con sede en Haya desestimara la pretensión del gobierno boliviano de obligar a Chile a negociar una salida soberana al mar. En Santiago de Chile está nuestro periodista Juan Pablo Monsalve con el tema. Juan Pablo. Hola, ¿qué tal, televidentes de NTN 24? Pues sin duda la decisión de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya sobre la demanda marítima boliviana pues cambia el contexto y el panorama de las relaciones entre Chile y Bolivia. Desde la propia Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados pues han hecho un llamado para que el gobierno del presidente Sebastián Piñera busque los caminos con el objetivo de retomar las relaciones diplomáticas con Bolivia, esto luego de que se congelaran desde 1978. Es ofrecerle relaciones diplomáticas inmediatamente, porque esa es la única manera donde podemos de alguna forma demostrarle a Evo Morales nuestra voluntad de conversar y negociar y no hacerlo a través de cartas que se hacen trascender, que no tienen ninguna eficacia. Y por consiguiente, reitero, con mucha fuerza, con mucha prudencia, pedirle a Evo Morales que queremos restablecer nuestras relaciones diplomáticas para a partir de aquello iniciar un proceso de negociaciones para abordar la situación de Bolivia. Para expertos en este tema, como el exdiputado y exembajador Jorge Tarut, tienen que haber varios cambios efectivamente para que se pueda restablecer estas relaciones. Uno de ellos es que efectivamente haya un interlocutor válido para mantener diálogos con el vecino país. Yo pienso que por el momento Evo Morales no es un interlocutor válido. Además, él envía una carta en donde toma parte de los considerandos de la Corte de La Haya como si fuese algo obligatorio establecer un diálogo. Entonces, la verdad es que es una intención política interna para intentar salvar la cara.
¿no es cierto?, esta derrota tremenda que le ha tenido. Pero nosotros no vamos a prestarnos para ese juego. Sin duda, pues esta posibilidad de que se retomen relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia congeladas hace 40 años, pues genera gran expectativa no solo en territorio boliviano, sino también acá en territorio chileno. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias a Juan Pablo por ese reporte desde Chile. El candidato a la presidencia de Brasil, Fernando Haddad, ha sumado una importante alianza a su campaña. El centro izquierdista Ciro Gómez ha confirmado su respaldo a la candidatura del postulante del Partido de los Trabajadores. Gómez representa una pieza política clave, teniendo en cuenta que obtuvo el 12.74% de los votos en los comicios del pasado domingo. Faltando solo 3 días para la canonización del obispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero, cientos de ciudadanos han marchado en San Salvador para exigir que se inicie un proceso judicial contra quienes asesinaron al religioso en 1980. Cientos de salvadoreños marcharon el miércoles para exigir juicio y castigo para los responsables del asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, quien será canonizado el domingo en Roma. Los manifestantes se movilizaron desde la Plaza Salvador del Mundo, en el oeste de la capital, hasta los tribunales de justicia en el centro. Exigimos que todos aquellos autores intelectuales y los que han estado alrededor de ese asesinato salgan a luz y que sea también declarado, ¿verdad?, por la justicia salvadoreña. El fallecido militar retirado Roberto Do Wilson fue señalado en un informe de la ONU como responsable intelectual del asesinato de Romero. Los manifestantes presentaron un escrito al juez Rigoberto Chicas para que acelere el proceso penal tras la reapertura del caso en mayo de 2017. Los demandantes buscan la detención de Álvaro Sarabia, lugarteniente de Do Wilson, quien con lujo de detalle confesó al diario digital El Faro cómo asesinaron al religioso. Considerado la voz de los sin voz por denunciar las injusticias y la represión militar, Romero fue abatido el 24 de marzo de 1980 por un francotirador, mientras oficiaba misa en la capilla de un hospital en el norte de San Salvador. Menos cargos en contra del productor Harvey Weinstein. La Fiscalía de Nueva York ha decidido hoy abandonar uno de los 6 cargos de agresiones y abusos sexuales por los que está imputado el productor de cine. El cargo desestimado corresponde a la acusación de una mujer llamada Lucía Evans, que había asegurado que Weinstein la obligó a practicarle sexo oral en el 2004. La defensa del productor alegó que se habían ignorado pruebas exculpatorias, incluyendo correos electrónicos que supuestamente demostraban que la relación había sido consentida. Los efectos del mal manejo de la basura siguen afectando a los océanos. Esta vez las imágenes bastante tristes llegan desde Haití. Los habitantes han visto cómo sus costas son invadidas por olas de desechos plásticos. Toneladas de bolsas, empaques y botellas, entre otros, han sido arrastrados por la marea hasta las playas. En Haití escasean las instalaciones para la correcta recolección de los desechos y la gente, en muchos casos, termina lanzando a la basura o las basuras al mar, solo para verlas regresar a sus costas. Hacemos una pausa en esta emisión de noticias y cuando retornemos, la cifra de muertos por los efectos del terremoto y posterior tsunami que golpearon Indonesia aumenta día a día. Según el último reporte oficial, ya son 2.073 las víctimas y hoy concluyen las labores de búsqueda. Ya regresamos con el informativo. Autoridades han anunciado que convertirán los lugares más devastados en zonas verdes y parques para la memoria. Conforme al último recuento oficial, las víctimas mortales por el desastre se sitúan en 2.073 y los heridos graves en 2.549, mientras solo dan a 680 personas desaparecidas. No obstante, según estimaciones de jefes locales, unas 5.000 personas están sin localizar en el barrio de Baraloa, en Palu, y en el pueblo anexo de Petobo. Hay alerta en China por una nueva ola de frío en varias regiones del país. El Centro Meteorológico Nacional ha puesto en evidencia la alarma que existe debido a las bajas temperaturas que van a afectar las provincias del centro y del sur del territorio. Las autoridades prevén que los termómetros registren entre 6 y 8 grados centígrados en estas zonas.
Hay luto en Kenia, al menos 50 personas han perdido la vida, otras 12 resultaron heridas en un accidente de autobús ocurrido esta madrugada al oeste del país. Las autoridades confirmaron que entre las víctimas se cuentan 31 hombres, 12 mujeres y 7 niños. Este incidente se ha producido en la localidad de Fort Tenan, cuando la unidad de transporte de 67 plazas, perteneciente a una compañía llamada Western Cross Express, ha perdido el control y se salió de la carretera. El vehículo cayó por una pendiente y volcó. La Organización Mundial de la Salud considera que el brote de ébola en el Congo va a durar de 3 a 4 meses por lo menos. Las autoridades temen que se pueda propagar en cualquier momento a Uganda o Ruanda. Hasta el momento se han reportado 194 casos, de los cuales 120 personas han fallecido. Significativo incremento de muertes y nuevos casos por el ébola en la República Democrática del Congo. Esa es la alerta que lanza la organización Comité Internacional de Rescate, IRC por sus siglas en inglés. Según el organismo, el ratio de la enfermedad en los últimos días casi se ha triplicado respecto a los datos de septiembre. La IRC relaciona este aumento con la suspensión de los programas de contención del brote debido a la violencia y a la inseguridad que impera en el noreste del país, donde operan decenas de grupos armados y donde se localiza el brote. Hasta el 9 de octubre se contabilizaron 120 muertes de los 194 casos registrados. De estos, 159 están confirmados y otros 35 se cuentan como probables por la falta de muestras para analizar. Vemos un aumento de casos al día que es 2,5 veces más que el del mes anterior, sostiene la ONG. La violencia y la inseguridad llevaron a la suspensión del programa de respuesta contra el ébola entre el 25 y el 29 de septiembre, y este miércoles los programas fueron de nuevo suspendidos debido a las mismas razones. Michelle Geyer, directora del programa de emergencia sanitaria del comité, consideró que el aumento no solo es preocupante, sino que pone en evidencia que la enfermedad está lejos de ser controlada. Este brote es el segundo declarado en 2018 en el país y el peor de la última década en la República Democrática del Congo. Entre 2013 y 2016 murieron 11.300 personas por ébola a nivel mundial y más de 28.500 fueron contagiadas. Alerta del presidente del Partido Español Ciudadanos, Albert Rivera, sobre el populismo. Aseguró que la gente desencantada, especialmente la clase media, es el caldo de cultivo perfecto para que se conviertan en víctimas de líderes fallidos. Ha pedido a los gobiernos atender las necesidades de los jóvenes y sobre todo de los profesionales, que terminan siendo blanco de estos engaños de la izquierda. Pero la obligación nuestra, con toda humildad, es evolucionar, entender nuevas formas de gestionar la política, de llegar a los ciudadanos, comprender los problemas del siglo XXI. Creo que lo que necesitamos es evolucionar, no revolucionar, evolucionar. Aprovechar la globalización como una ola. La globalización puede ser o un tsunami que te pase por encima o una ola que la surfeas y aprovechas las oportunidades. Por tanto, cuando se debilitan las instituciones o se debilitan las expectativas o las oportunidades de la clase media, es cuando tienes el caldo de cultivo para que crezca el populismo. Un viaje del Papa Francisco a Corea del Norte sería un paso gigantesco hacia la paz en la península de Corea. Así lo han expresado los obispos de Corea del Sur. Según los prelados, Kim le habría dicho a Moon que deseaba reunirse con el Papa Francisco aprovechando su visita a Japón el próximo año. El mandatario surcoreano estará de gira por Europa y se va a reunir con el jerarca de la Iglesia Católica el próximo 18 de octubre en Roma. Un día antes, el líder norcoreano va a asistir a una misa especial por la paz en la península de Corea. En la Basílica de San Pedro, la Constitución de Corea del Norte garantiza la libertad de religión, mientras no socave al Estado. Pero más allá de un puñado de lugares de culto controlados por el gobierno, no se permite ninguna actividad religiosa abierta. Stormy Daniels sigue en busca de fama. En Berlín ha sido la encargada de cortar la cinta roja que dio inicio a la feria erótica Venus. Lo hizo en compañía de varias modelos con poca ropa, atrayendo la atención de cientos de personas. La actriz porno aprovechó la ocasión para promocionar su nuevo libro titulado Full Disclosures, en el que hace un recuento muy detallado de la presunta relación sexual que mantuvo con el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Stormy, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, ha recibido un pago de $130.000 por parte del abogado de Trump para que se mantuviera en silencio, pero por el contrario, ella decidió demandar al presidente y contar su historia en un libro. Última pausa en este informativo. Al retornar los deportes, una jornada llena de fútbol. 11 amistosos internacionales se van a disputar en el mundo y 7 partidos de la Liga Europea de Naciones. Ya regresamos con el informativo.